Shabbat Shalom, Parashá Vaishlach, Parashá Vaishlach 5783, comentario acerca de la Parashá. Este comentario está basado en un artículo de el Rab Alex Israel, ¿sí? Eh, él lo desarrolló y yo lo comento, yo lo comparto con ustedes. El título que él pone a este comentario es Historia cíclica, la doctrina de Masej Avot Siman Levanim. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Por qué dice Rab Alex Israel? Dice que esta teoría, esta doctrina o eh, esta doctrina de Maseh Avot Siman Levanim dice que esta teoría metahistórica ha sido aplicada por muchos comentaristas a lo largo del Sefer Bereshit, pero que sin embargo es en esta parashá Vaishlach, en que el Ramban verdaderamente él va a la ciudad, como queriendo decir que va al meollo del asunto de esta teoría. Maseh Avot Siman Levanim. ¿Qué significa esto? Esto significa las acciones de los padres son una señal para los hijos. ¿Sí? Casi como diciendo que lo que hacemos nosotros como padres tiene repercusión con los hijos también. Y este principio de Maseh Avot Siman Levanim aparece en la literatura rabínica, desde el Talmud y el Midrash hasta los grandes eruditos del periodo medieval. Y esta teoría establece en su forma más básica que los eventos futuros van a reflejar eventos pasados y viceversa. Que las ocurrencias, al decir las ocurrencias no me refiero a que, tuvo una idea nuestros antepasados, no, las ocurrencias, lo que les ocurrió a ellos, que las ocurrencias de los antepasados se van a repetir a sus hijos después de ellos. ¿Sí? Una traducción simple de esa frase, ¿sí? Es: las acciones de los padres son una señal para los hijos. O sea que los hijos deben de fijarse en lo que hicimos nosotros como padres, tal vez para no repetir las cosas malas que hicimos, o tal vez para repetir las cosas buenas que hicimos. ¿Sí? En nuestra historia específica de esta parasha vemos cómo el encuentro entre Esab y Jacob, un encuentro cargado con la amenaza de muerte inminente de Jacob, porque si recordamos, Esab prometió o dijo que iba a matar a Jacob hasta que muriera su padre, ¿sí? Esto para no darle un pesar a su padre, ¿no? A Isaac. Entonces, este encuentro estaba cargado, ¿no? Con esa amenaza de muerte inminente de Esab hacia Jacob. Y estaba coloreada por sentimientos de pavor, oración, esperanza por parte de Jacob. Y esto se lee como un paradigma de todos los encuentros futuros entre la nación judía y los opresores no judíos. ¿Sí? La imagen del indefenso Jacob, ¿sí? Agobiado por sus esposas e hijos. Él emprende inocentemente su propio viaje de regreso hacia la tierra de Canaán. ¿A qué? A enfrentar a un agresor que lo amenaza de muerte, ¿sí? Y esto se toma como modelo para futuros sucesos de este tipo. Las lecciones del pasado, ¿sí? Un dicho del rabino Jonathan dice: quien desee aplacar a un rey o a un gobierno y no conozca su política ni pueda predecir sus actitudes, que coloque este capítulo, de Jacob y Esab, ante él y aprenda de él el arte del apaciguamiento y la diplomacia. Esto lo dijo Rabí Jonathan en el Midrash Lekach Tov, ¿sí? Ahora, nuestra parashá tiene implicaciones que van más allá de la narrativa escrita. Nachmanides, que es el Ramban, Rabí Moshe ben Nachman, emerge como el abanderado de esta lectura filosófica metahistórica del texto bíblico.
Y es en nuestra parashá donde este tipo de análisis cobra especial protagonismo. Su introducción a nuestra parashá explica su lectura de múltiples capas de este texto bíblico. Esta parashá está escrita para decirnos que todo lo que le sucedió a Jacob Avinu, ¿sí? A nuestro patriarca Jacob con su hermano Esab, nos ocurrirá repetidamente en nuestras relaciones con los hijos de Esab. ¿Quiénes son los hijos de Esab? Roma y todo el mundo, eh, bueno, Roma y todo el mundo cristiano son vistos como herederos del título Edom, ¿sí? Y por lo tanto son considerados hijos de Esab, ¿sí? Y aquí debemos, sin ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, pero así está, así se le considera. Y aquí debemos enseñarnos a nosotros mismos a estar preparados para actuar de acuerdo con la estrategia de 3 puntos que adoptó Jacob: oración, diplomacia y salvación de la guerra, ya sea huyendo y escapando, ¿sí? Aunque a veces no vamos a poder huir ni escapar. Nachmanides leerá cada detalle de la historia como una alusión a una realidad histórica posterior. Vamos a ver una selección de estas interpretaciones, ¿sí? Esta parashá comienza con el acercamiento de Jacob a Esab, ¿sí? Hay que recordar que Jacob regresa a Canaán y considera oportuno informarle a Esab de su llegada, ¿sí? Para esto, Jacob envía una comitiva de mensajeros de su gente, de sus siervos, y los envía con Esab. Y estos hombres regresan con la noticia de que Esab viene en camino para encontrarse con Jacob y su familia, pero no viene solo, viene en compañía de un ejército de 400 hombres, ¿sí? Y ustedes han de decir, hay un ejército de 400 hombres, un ejército es mucho más gente, pero en aquella época tener un ejército, una contingencia de 400 hombres era un ejército, era mucha gente. Jacob envió mensajeros, nos dice Bereshit 32 del verso 4 al 6 nos dice: Jacob envió mensajeros delante de su hermano Esab en la tierra de Seir, al país de Edom, y les instruyó de la siguiente manera: así dirán a mi señor Esab, así dice tu siervo Jacob, yo me quedé con Labán y permanecí hasta ahora. Envío este mensaje a mi señor con la esperanza de obtener su favor. Y el Midrash nos comenta en voz de Rab Juná, quien dijo: alguien que se entromete en un problema que no es suyo es como una persona que agarra a un perro por las orejas, ¿sí? Dios le dijo a Jacob: Esab estaba ocupado en su propio negocio, ¿por qué le enviaste una delegación? ¿Sí? Esab ni sabía que iba regresando Jacob, y Jacob le envía una delegación de mensajeros. El Midrash ve el mensaje de Jacob como, se va a oír algo fuerte, pero el Midrash ve el mensaje de Jacob como un acto de estupidez e insensatez. Si Esab no sabe que tú vas para allá, ¿para qué le avisas si sabes que te quiere matar? Esab nunca hubiera sabido de la llegada de Jacob. Y si tal vez se habría enterado mucho después, cuando Jacob ya estaba asentado y ya estaba en una posición de defenderse, ¿sí? Esab no se hubiera enterado si no hubiera sido informado por los mensajeros de Jacob, a los que mismo Jacob envió. Está invitando al mal sobre sí mismo, ¿sí? Está burlándose del perro tirándole de sus orejas, ¿sí? ¿Por qué vas y atraes a Esab hacia ti? Deberías haberlo dejado continuar con su propia vida. El Rambán ve el contexto histórico más amplio de esta crítica. El Rambán dice: en mi opinión, este detalle alude a que fuimos la causa de nuestra propia caída a manos de Roma. En el periodo del Segundo Templo, los reyes asmoneos hicieron un tratado con Roma.
y algunos de sus representantes incluso fueron a Roma. Y al final, este fue el primer paso para la caída de Israel en las manos de Roma. Ya hemos notado la identificación rabínica de Roma con Esab. Rambán se refiere a un trato hecho entre el rey Agripas con Roma para ayudarlo a liberar a Israel del poder griego. Pero al reemplazar a Grecia, la alianza con Roma abrió una puerta o abrió la puerta a un mal mayor, porque fueron los romanos quienes destruyeron el templo y exiliaron al pueblo de Israel de su tierra. Los invitaron a través de la puerta. Jacob hizo lo mismo siglos antes, invitó al mal sobre sí mismo y también lo hicieron sus descendientes. La historia se repitió, ¿sí? Por eso dice que las acciones de los padres se van a reflejar en las acciones de los hijos. Y aquí surge dos campamentos en la historia de Jacob. Jacob dividió al pueblo con él, ¿sí? Toda la gente que iba con él en dos campamentos. Él dijo, si Esab viene a un campamento y lo ataca, el otro campamento todavía puede escapar. ¿Sí? El Rambán comenta, esto también es una alusión. Esab puede hacer planes y decretos que apuntan a destruir nuestro nombre por completo, pero logrará dañar solo a una parte de nuestro pueblo en ciertas tierras. Un gobernante en una tierra hará leyes y edictos contra la propiedad judía y la vida de los judíos. Y un líder en otra tierra tendrá compasión de su país y salvará al remanente. Vean que este detalle también alude a eventos futuros. De hecho, el Rambán sabía esto muy bien por experiencia personal. A la sombra de la influencia cristiana, el propio Rambán fue expulsado de España por decreto del rey. Y Rambán encontró refugio en Jerusalén y procedió a la edad de 70 años a trabajar en la reconstrucción de la comunidad judía en la Ciudad Santa. En nuestro siglo, donde hemos sido testigos de la destrucción de 1/3 de los judíos del mundo, todo el tejido de la vida judía en Europa Central y Oriental, hemos visto un renacimiento de la vida y el aprendizaje judíos intensos en los centros, tanto en los centros judíos de Israel como en los de América. La historia se repitió otra vez. Y vemos la historia de un hombre o un ángel, ¿sí? Algunos dicen que fue un hombre, otros dicen que fue un ángel. Lucha con Jacob, ¿sí? Y esta es otra historia vista bajo una luz metahistórica, ¿sí? Esta lucha de Jacob con un hombre extraño. Porque en Bereshit 32:25 dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y una de las características desconcertantes de la historia es la identidad de este misterioso atacante, ¿sí? Porque ahí se le describe como un hombre, un Ish. Pero luego Jacob habla de ver a Dios. ¿Quién es él? Los comentaristas hablan de Jacob luchando con un ángel. Pero ¿cuál es el propósito de este ángel? ¿Sí? ¿Es un hombre? ¿Es un ángel? ¿Cuál es el propósito de este ángel? Rashi cita el Midrash, identificando a este protagonista como el oficial de Esab, ¿sí? Como el ángel patrono de Edom. Según Rashi, entonces, Jacob está luchando contra el ángel nacional de Esab, ¿sí? Esta no es una pelea entre humanos. Esta es una batalla de destinos nacionales, ¿sí? Se trata de una lucha en la que ambos luchadores se enzarzan en un combate a muerte durante toda una noche. Son fuerzas iguales que se están enfrentando entre sí, sin que ninguna pueda dominar a la otra. ¿Quién prevalecerá sobre quién? ¿Sí? El Rambán, una vez más, ve este episodio como una alusión a eventos futuros. Todo el episodio representa la historia futura, nos dice. Y continúa.
que vendría un tiempo en que los descendientes de Esab vencerían a Jacob, al borde de la aniquilación absoluta. Y esto sucedió durante los días de la Misná en la generación de Judá ben Babá y sus colegas. En ese momento Rabí Hiyá bar Abba pronunció: si un hombre me dice, da tu vida por el nombre de Dios, yo la daré, pero con la condición de que me dé muerte inmediatamente. Un tiempo de tortura y conversión forzada no podría ser soportado. ¿Qué hicieron en esos tiempos de conversiones forzadas? Traían bolas blancas de hierro candente y las colocaban debajo de las axilas y les expulsaban el alma. Hubo otras generaciones que hicieron tales cosas y peores que estas. Pero el pueblo judío lo ha soportado todo, ¿sí? Y pasó como lo insinúa el texto, y Jacob vino a Shalem. Shalem significa completo o perfecto. Y Jacob vino a Shalem. Jacob salió intacto. Entonces, esta historia también representa los tiempos de la noche, los tiempos oscuros, cuando estamos encerrados en un juego de vida o de muerte, y aunque nos lastimamos y cojeamos, debemos de salir intactos y venciendo a Esab. Todos tenemos un Esab interior, ¿sí? Y hay un Esab exterior, ¿sí? Que siempre va a estar, que siempre nos va a encerrar, que siempre va a estar peleando con nosotros, que siempre nos va a lastimar, sí, pero tenemos que salir intactos y venciendo a ese Esab. Visualización del historial en ciclos. Muchos han notado esta tendencia del Rambán de conectar diferentes eventos en la historia. El profesor estadounidense Joseph Hayim Yerushalmi, en su libro Sahor, señala que el Rambán era típico de muchos eruditos judíos medievales. ¿Sí? Él dice, hay una tendencia pronunciada a subsumir incluso los nuevos eventos importantes en arquetipos familiares, porque incluso los eventos más terribles son de alguna manera menos aterradores cuando se ven dentro de los viejos patrones en lugar de su desconcertante especificidad. Así, el último opresor es Amán, y el judío de la corte que trata de evitar el desastre es Mordejai. La cristiandad es Esab o Edom, y el Islam es Yismael. Los contornos esenciales de las relaciones entre judíos y gentiles han sido delineados hace mucho tiempo en la Haggadah rabínica. Por lo tanto, incluso hoy en día hay renuencia en ciertos círculos a la introducción de nuevos días conmemorativos, como Yom HaShoah en el calendario judío. Y este argumento dirá que la conmemoración de la Shoah puede subsumirse dentro de Tisha B'Av. Después de todo, es el mismo fenómeno repitiéndose a lo largo de la historia del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Cómo nos podemos relacionar con estas ideas? ¿Son un método para evitar la realidad o tal vez algo más? ¿Podemos realmente establecer paralelismos históricos tan precisos entre nuestras historias bíblicas y los acontecimientos actuales? ¿Podemos realmente leer el Tanakh de esta manera? ¿Puede ser esto posible? En su comentario a Lech Lejá, el Ramban introduce el principio de Maaseh Avot, y ahí hace una declaración bastante radical. Dice Ramban: les diré una regla para ser aplicada en toda la congregación de Abraham, Isaac y Jacob. Los rabinos establecieron esta regla como: todo lo que le sucedió a los padres es una señal para los hijos.
La Torá cuenta historias extensamente sobre viajes o excavación de pozos y cosas por el estilo. Puede pensar que estos son detalles sin sentido, pero en realidad todos nos dicen algo sobre el futuro. Cuando le ocurre un evento a uno de los profetas que son nuestros antepasados, él sabrá que de alguna forma será decreto a sus descendientes. Y el evento se realizará sin importar qué. Aquí el Rambam parece estar indicando que las vidas de los abós, de los padres, de los patriarcas, de alguna manera definen o definieron el futuro del pueblo de Israel. Él sabrá que será decretado a sus descendientes y el evento se va a llevar a cabo pase lo que pase. Y aquí abundan las preguntas. ¿Cómo elegimos qué eventos encuentran expresión posterior y cuáles no? ¿Por qué los patriarcas deberían de tener ese efecto? El Rambán se sintió fuertemente atraído por las tradiciones místicas cabalísticas. Podríamos sugerir que de la misma manera que se hace referencia a los patriarcas en su condición paterna, el Rambán ve a los patriarcas literalmente como padres de los hijos de Israel. Son el anteproyecto genético de la nación judía. Son el ADN que formará al pueblo de Israel. Si hacen algo, tienen ramificaciones mucho mayores que sus vidas, ¿sí? Que sus vidas individuales. Un acto de uno de nuestros patriarcas tiene un efecto en toda la línea. Y es como si los patriarcas fueran los elementos principales del pueblo judío. Y ahora vivimos en los caminos que ellos han pisado. La verdad es que incluso esta interpretación es algo insatisfactoria, porque los niños no siempre se parecen a sus padres y los mismos eventos que le suceden a los padres no necesariamente afectan a los hijos. Pero no obstante, la tendencia del Rambán de unir la historia judía en patrones cíclicos recurrentes es una idea muy popular que encuentra su expresión de muchas maneras. Exactamente de esta manera se incorporan muchos cientos de años de pogromos y de persecuciones en el día de ayuno del 9 de Ab. Ahí se juntan todos para celebrar, para conmemorar todos esos problemas que tuvo el pueblo de Israel un solo día. Ese día se unifica el incendio del templo con otras tragedias. Y en Pesach podemos celebrar la libertad no solo como un evento histórico, sino como una realidad viva. Y cuando dentro de unas semanas, mejor dicho, cuando dentro de unos días estemos diciendo la bendición de las venas de Hanukkah y alabando al Eterno, Shazan Isim la Aboteinu, ¿sí? Quien hizo milagros para nuestros padres, Bayamim Hajem Basman Hasej, en aquellos días de antaño y en nuestro tiempo. Ahí estamos expresando una profunda creencia de que el destino del pueblo de Israel está vinculado no solo entre judíos, horizontalmente hablando, sino también verticalmente a lo largo de todas las generaciones. Ahora, la historia judía colectiva no se ve como una serie de sucesos fortuitos, sino como un proceso, como un viaje significativo. Y en ese sentido no nos movemos simplemente a ciegas hacia el futuro. El pasado, o nuestro pasado y nuestro futuro están entrelazados, como uno iluminando al otro. ¿Sí? Y con esto concluyo. Todo lo que nosotros como padres hacemos, tarde o temprano se va a ver reflejado en nuestros hijos. Hay que empezar a enseñarle a nuestros hijos que todo lo que ellos hagan como padres va a ser y se va a ver reflejado en sus hijos. Que el Eterno los bendiga, que tengan una excelente semana. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.